Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias les damos al Señor nuevamente por poder estar aquí en este día del Señor, estudiando su palabra, estudiando los pactos, que son tan importantes para que nosotros podamos profundizar más en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar al Señor para que nos dirija en este estudio. Padre eterno y solo soberano Dios, agradecidos estamos, Señor, por tus misericordias, las cuales, Señor, son nuevas cada mañana, las cuales permiten que nosotros podamos reunirnos en este lugar a estudiar tu palabra. Permítanos aprovechar al máximo este estudio bíblico, donde estamos viendo los pactos, donde estamos resolviendo esta pregunta que es la teología reformada. Ayúdanos, Señor, a profundizar en esto. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros pueda resolver nuestras dudas y que sobre todas las cosas podamos conocerte más, podamos glorificarte más por medio del conocimiento de tu santa y poderosa verdad. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado, estudiaremos todo esto para tu gloria, para tu honra. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir con lo que es el estudio del pacto davídico. El pacto davídico, ya vimos la vez pasada su contexto, y para ir recordando un poco, ¿dónde tiene su contexto el pacto davídico? En el pacto de Abraham. ¿Por qué? ¿Qué se le promete a Abraham? Que reyes saldrían de él, ¿cierto? ¿Y dónde más se habla del pacto davídico? ¿Solo en el pacto de Dios con Abraham? En el pacto mosaico también, ¿cierto? Ahí se describe cómo tenía que ser este rey, las cosas que este rey debía hacer. Entonces hemos dicho que el pacto davídico no es algo que surge de la nada. Es un pacto que está en desarrollo, es un pacto que anteriormente el pacto abrahámico había de alguna forma puesto las bases para que este pacto ya en el futuro pudiese venir. Entonces, por favor, quiero que me acompañe a 2 de Samuel 7. Y siempre que usted se acuerde del pacto davídico, usted puede ir a 2 de Samuel capítulo 7 y va a poder encontrar ahí precisamente detallado este pacto que Dios hizo con David. 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel 7. Allí se detalla este pacto. Verso 8 al 16. Y vamos a ir leyendo para que nosotros podamos ir dimensionando de qué se trata este pacto. 2 de Samuel 7, 8 al 16 dice así. 2 de Samuel 7, 8 al 16. Dice: ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo. Ni los malvados los afligirán más como antes. Desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido
para siempre. Entonces, por medio de este pacto davídico, nosotros podemos decir que ya estamos llegando al pináculo, es decir, a la parte ya más alta del cumplimiento terrenal del pacto abrahámico. Recordemos, ¿cierto? Tenemos el pacto abrahámico. Tenemos el pacto abrahámico, tenemos el pacto mosaico y tenemos el pacto davídico. ¿Cómo le denominamos a todos estos tres pactos? ¿Cómo se le denomina? Antiguo pacto. Antiguo pacto. Entonces, cuando la Biblia habla del antiguo pacto, está encerrando todas estas cosas que están ahí. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué se le había prometido a Abraham? Lo primero que se le promete, una descendencia primero, descendencia, una tierra, ¿qué más? Reyes. Y podemos decir que también le promete paz, porque ellos iban a habitar seguros en esa tierra. Entonces en el pacto mosaico vemos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se cumple? La descendencia. ¿Qué más se cumple en el pacto mosaico? La tierra. ¿Y qué queda que se cumpla? Los reyes y la paz. Entonces es en el pacto davídico donde le digo yo que se cumple ya el pináculo de todo esto. ¿Por qué? Porque aquí en el pacto davídico nosotros ya vemos la descendencia, vemos la tierra, los reyes y lo que vendría la paz. Habitarían seguros y pacíficos. ¿Cómo se llamaba? Que diga, ¿qué significa Salomón? ¿Alguien se acuerda de lo que significa Salomón? Salomón, este nombre significa hombre de paz. ¿Te fijas? Los nombres de la Biblia son sumamente importantes porque nos tienen mucho que decir acerca de lo que está pasando en Israel, esté pasando en el pueblo de Dios. Entonces vamos viendo que este pacto davídico es el punto principal donde todas estas promesas se cumplen. Incluso usted puede ver en este relato que más adelante sucede cuando nace Salomón y luego, cierto, es nombrado rey. Viene una paz que nunca se había visto en Israel. Por eso se habla de que él es un rey pacífico porque no tiene guerra con absolutamente nadie. Y se acuerda. Y obviamente aquí estamos hablando en términos tipológicos y amplios también. Se había prometido que serían, ¿qué cosa? Bendecidas las naciones. Y cuando nosotros leemos acerca de Salomón, y aquí lo vamos a colocar un tic y una i, como diciendo, falta un cumplimiento final de esto. Pero, ¿dónde podemos ver eso en los tiempos de Salomón? Vemos que en la historia, cuando vamos leyendo ciertos libros de los reyes, nos damos cuenta que viene la reina de Saba, y la reina de Saba, ¿de dónde proviene? Viene de un lugar muy lejano, porque hasta esos lugares recónditos y tan lejanos de las naciones, se había oído de la sabiduría de Salomón. En cierto aspecto, las naciones estaban siendo bendecidas por este rey llamado Salomón. Estaban siendo bendecidas de alguna forma. Entonces vamos viendo aquí que en este pacto davídico se van cumpliendo muchas cosas que el antiguo pacto había prometido. Y por eso vamos a poner nuestra mirada en lo que anteriormente hemos leído, porque de acuerdo a este texto nosotros podemos resumir las bendiciones de este pacto davídico en tres. ¿Qué es lo que se le promete a David en este caso? Vamos a partir por un trono. ¿Qué es lo que se le promete
Y en este pacto davídico, ¿cierto? Ahora nos vamos a entrar aquí en el pacto davídico. ¿Qué es lo primero que se le promete? Es un trono. Y recordemos que está todo tan entrelazado por los pactos, que cuando vamos viendo en los tiempos de Jacob, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, ¿qué se dice acerca de Judá? ¿Qué se dice acerca de Judá? Que el cetro no se iba a apartar de Judá, es decir, ¿el rey de qué tribu debía venir? De la tribu de Judá. ¿Y David de qué tribu era? De la tribu de Judá. Y cuando nosotros leemos el libro de Ruth, ¿qué tiene que ver el libro de Ruth con David? Es que vos, si nos damos cuenta, vos es parte de la familia donde van a ser Isaí. Y Isaí es el padre de David. ¿Te fijas? Entonces nosotros vamos viendo cómo Dios de alguna forma providencialmente preserva su pacto. ¿Te fijas que al final no es que las cosas o los libros de la Biblia estén ahí desconectados unos de otros? Todos ellos tienen que ver con el pacto. Todos ellos tienen que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo y específicamente con Abraham, que es el inicio del antiguo pacto. Entonces, viendo estas bendiciones, lo primero que se le promete, y vea el verso 16, por eso mantenga la Biblia abierta en 2 de Samuel 7, vamos al verso 16, dice así: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces aquí hay una palabra que es bastante importante. ¿Cuál es? Para siempre. Y esta palabra para siempre, un trono eterno, ¿a quién está apuntando en el fin de los casos? A Cristo. Por eso cuando nosotros vemos la historia de Salomón, Salomón es un tipo de Cristo, porque trae un trono, ¿cierto? Se construye un templo, vienen todas estas cosas, pero ¿era Salomón Cristo? No. ¿Por qué era solamente un tipo? Porque el antitipo es Cristo. ¿Y por qué el antitipo viene a ser Cristo? Porque las escrituras nos muestran que Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Pecó apartándose de la ley de Jehová. Quebrantó el pacto, y por eso, ¿qué es lo que trajo? Que se dividiera el reino. Trajo las maldiciones del pacto, pero Dios había hecho la promesa de un trono eterno, porque ¿a quién está apuntando este pacto davídico en última instancia? Está apuntando a Cristo mismo. Por eso cuando usted está leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, y va a hablar este ángel, va a hablar, ¿cierto?, el ángel con José, y se le dice acerca, ¿cierto?, de José, se dice acerca de él, de David, su padre. Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué se nombra tanto a David? ¿Por qué usted ve la genealogía y se nombra tanto a Abraham? Se nombra tanto a David. ¿Por qué? Porque está diciendo, por ejemplo, el comienzo del Evangelio según San Mateo, está diciendo con esa genealogía, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el cumplimiento del pacto. Jesucristo es el cumplimiento final del antiguo pacto. Él es, porque Él es ese Rey eterno, que tendría un trono, y tiene un trono eterno, y un trono que sería establecido por siempre. Entonces este texto deja en claro que el reino y el trono serían establecidos y asegurados para David. Por ello vemos aquí que el reinado de Israel liderado por David, a diferencia del de Saúl, no fue establecido por un deseo de liberarse del pacto. Porque, ¿por qué la gente eligió a Saúl como rey? Porque quebrantaron el pacto. ¿Cierto? Porque ellos no querían estar bajo el pacto. Querían un rey igual que las demás naciones. Entonces ahí está la respuesta. Ellos no querían un rey según el pacto, ellos querían liberarse del pacto. Pero cuando viene el rey David establecido por Dios, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ustedes van a seguir bajo este pacto, y yo voy a seguir siendo fiel a este pacto, y ustedes van a tener un rey conforme a mi pacto, a ese pacto que hice con ustedes. Por eso el deseo de establecer el trono, ¿de quién proviene? El deseo de que ellos tengan un rey, ¿de quién proviene?
De Dios mismo. Porque Él parte diciendo en este pacto, dice, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de detrás de la oveja. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Quien lo elige como rey es Dios, y quien establece este reino es Dios. Mientras que los reinos que son establecidos por los hombres, ¿qué pasa con ellos? Se desvanecen. Entonces la estabilidad de la nación entera, ¿de quién dependía? Dependía de ese trono. Ellos podrían así contemplar a aquel rey establecido por Dios, su escogido, cuyo trono sería establecido por el Señor mismo. Esta era la promesa y su compromiso. Porque David, ¿a quién apuntaba? ¿Es un tipo de quién? Es un tipo de Cristo. Está apuntando al cumplimiento final, el cual es Cristo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera bendición o cuál es una de las bendiciones que se le promete a David? Un trono eterno. Un trono eterno. Con un descendiente de David que fuera eterno. ¿Y quién es ese que está en el trono eterno? Cristo. Porque Él no se sentó en un trono hecho por los hombres, se sentó en el trono que está cierto en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Por eso se enfatiza tanto. Dice Esteban, vi yo al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está queriendo decir ahí? Cuando usted lee, por ejemplo, el Nuevo Testamento y lee acerca de Esteban que mira el cielo, ve el cielo abierto y ve a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién le está diciendo eso según el pacto? Él está en el trono eterno. Él es el Rey eterno, ¿se fija? Porque uno, si desconecta todas las cosas del pacto, dice, mire, Jesucristo está arriba, está sentado a la diestra de Dios Padre. Se acabó. Pero ¿qué es lo que está queriendo decirle ahí a los judíos que estaban en ese tiempo y que iban a matar a Esteban? Jesucristo es el Rey davídico. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que le hizo a David en este pacto. ¿Te fijas cómo cada cosa que está en la Biblia tiene que ver con el pacto? Cada cosa que está en la Biblia tiene que ver con el pacto y nada está separado sin el pacto. Pero ¿qué más se promete? Por favor, acompáñenme al verso 11. Verso 11 dice, desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará casa. Cuando tus días se cumplan y reposen con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Entonces, ¿qué es lo que se le promete a este pueblo en primer lugar, ¿cierto? Como segunda bendición, es reposo. Y se le va a edificar casa, eso quiere decir que se le promete también prosperidad. Descanso de sus enemigos. Y eso es lo que en palabras simples acontece con Salomón. Por eso le decía, ¿qué significa Salomón? Hombre de paz. ¿Y qué es lo que pasa en los días de Salomón? No hay guerras. E incluso se levanta uno de los enemigos de Salomón, pero se va lejos. Y él no vuelve, que es Jeroboam, ¿cierto? No vuelve hasta que muere Salomón. Porque la paz debía estar. Porque era la promesa del Señor. Pero ¿quién traería esa justicia perdurable? ¿Quién traería ese shalom, esa paz para siempre? ¿Quién la traería y quién la trajo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo traerá cuando Él regrese por segunda vez y ya la establecerá esa paz, ese reposo final? ¿Quién lo va a hacer? Jesucristo. ¿Se acuerda cuando usted va al libro de los Hebreos y dice, y aún queda un reposo para el pueblo de Dios? ¿Qué está queriendo decir eso? Que aún no hemos entrado en ese reposo. Que ese reposo final que se prometió en este reinado davídico, en este reinado que iba a ser eterno y que es eterno, en este trono eterno, se promete un reposo y una prosperidad sin número. Pero eso sería establecido ¿cuándo?
cuando Dios establezca su reino. Por eso nosotros hablamos del reino inaugurado. Cuando Jesucristo viene, Él se sienta en el trono, pero Él inaugura el reino. Pero cuando Él regrese por segunda vez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a consumar su reino. Va a consumar su reino. Entonces estos versos prometen reposo y seguridad para Israel. Como se mencionó anteriormente, esto había sido prometido por Moisés y fue cumplido parcialmente en los tiempos de Josué. Pero ¿qué pasa después en los jueces? ¿Existe esa paz? No. ¿Y por qué no existe esa paz? ¿Porque Dios fue infiel al pacto? No, ¿por qué? ¿Por qué se quebrantó esa paz? Porque ellos quebrantaron el pacto. Recuerden lo que vimos la vez pasada. En el contexto de este pacto davídico dice, se levantó una generación que no conocía al Señor. Y si se levanta una generación que no conoce al Señor, ¿qué le va a venir? Las maldiciones del pacto. Las maldiciones del pacto. Entonces, este reposo era problemático, era parcial, era incompleto. Pero ahora sería cumplido para la nación, no solo para una tribu, sino que se vendría esta paz para todo este reino. Por eso nosotros podemos ver que en los tiempos de Salomón están todas las tribus reunidas. Y están todas las tribus bajo esa paz nacional. Por eso nuevamente decimos, ¿bajo qué reino? Y eso es bueno aplicarlo de acuerdo a las clases que nosotros vimos anteriormente. ¿Bajo qué reino se encuentra el antiguo pacto? Bajo el reino, recuerde, está el reino de la creación. ¿Y qué pactos están dentro del reino de la creación? Pacto de obras, ¿cuál más? No, el de Abraham no. Porque el de Abraham, ¿qué es lo que se establece? Haré de ti una nación. Entonces eso vendría a ser un pacto nacional. ¿Se fijan? Pero el pacto de obra aplica solo para Israel. ¿Sí o no? El pacto de obras que se hizo en Adán, ¿aplica solo para Israel? Aplica para todo el mundo. ¿Y el pacto noético? ¿Aplica para quién? Para todo el mundo, porque estaba todo el mundo representado ahí en la familia de Noé. Entonces por eso hablamos de que este pacto, pacto de obra y pacto noético, pertenecen al reino de la creación. ¿Y el antiguo pacto a qué reino pertenece? ¿Reino nacional? Al reino nacional. Muy bien, hermano Eduardo. Reino nacional. Porque toda esta descendencia, en primer lugar, es nacional, una tierra nacional, reyes nacionales, una paz nacional, bendiciones, ¿cierto? Nacionales. Por eso es que usted puede ver que todas estas cosas en el fondo sí se van cumpliendo. Pero todo esto es un tipo de lo que haría ¿quién? Es un tipo del antitipo que es Jesucristo. ¿Y a qué reino pertenecen los siguientes pactos que vienen después del antiguo pacto? Al reino espiritual. ¿Y qué pactos están en el reino espiritual? El nuevo pacto, pacto de gracia, ¿cuál más? Pacto de redención. Todo eso están en el reino espiritual porque aplican ¿a quiénes? ¿A quiénes aplican? ¿Quiénes están dentro del reino espiritual? A los creyentes, los escogidos de Dios. Así hablando como un término genérico, los escogidos de Dios están bajo el reino espiritual. En el reino nacional están los israelitas, pero dentro de los israelitas también hay un pequeño remanente que es escogido. ¿Se fijan? Pero en el reinado, en el reino de la creación están todos. Entonces es importante nosotros entender la importancia también del reino, porque si entendemos la importancia del reino y clasificamos las cosas de acuerdo a los reinos, vamos a entender más claro de qué se tratan los pactos. Porque si se fija que si nosotros no vemos las cosas así, bajo qué reino están, bajo qué etapa están, nosotros podríamos decir, pero la paz no vino a Israel.
no vino esta promesa de la tierra. Pero si nosotros entendemos, sí vinieron. Con Josué ellos tuvieron la tierra. Con Salomón ellos tuvieron el reino davídico, unido y en paz. Y con todas las tribus que vinieron, se vino esa descendencia que se le prometió a Abraham. Entonces nosotros podemos concluir que Dios cumplió con el antiguo pacto. Sí. Pero ¿cuál fue el problema del antiguo pacto? Es que para poder permanecer había que cumplir. Y eso es lo que ninguno de ellos pudo hacer. ¿Excepto quién? Excepto Cristo, que era descendiente de David, descendiente de Abraham, que estaba bajo el pacto mosaico. Por eso él que dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Por qué? Porque para conseguir este reino espiritual, para llevar a cabo esta salvación por gracia, ¿el qué tenía que cumplir? La obra, la ley. Para luego darnos la entrada a este reino espiritual. Entonces los pactos son sumamente importantes porque nos dan las herramientas que nosotros necesitamos para comprender con mayor claridad las Escrituras. Entonces cuando Salomón, por ejemplo, dedica el templo en Primera de Reyes 8:56, dice así, Primera de Reyes 8:56, Primera de Reyes 8:56, dice, bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel. Miren, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. ¿Y dónde lo prometió esto? En su pacto. Todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Miren, por las promesas del pacto mosaico. ¿Se fija cómo están todos unidos los pactos? Por eso nuestra confesión va a utilizar ese lenguaje. Y progresivamente estos pactos van revelando un mejor pacto. ¿Por qué? Porque todos estos pactos, si se ve, están unidos. Si se fija ahí, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico. Y siempre se va recordando lo que Dios hizo con Abraham, se va recordando lo que Dios hizo con Moisés. La paz y el reposo no serían solamente una situación imperante donde Israel nunca sería amenazado o atacado, sino más bien Dios bendeciría la defensa del rey de la nación, como dijo a David. Por ejemplo, tenemos el Salmo 144, dice, bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte, mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces nosotros vamos viendo que después de los tiempos de los jueces y de Saúl, esto era lo que Israel necesitaba con gran urgencia. ¿Y qué es lo que necesitaba? Un rey, y necesitaba que existiera y viniera esa paz. Por eso después nosotros leemos y dice David, Señor, pero yo te quiero construir templo. ¿Y qué le dice el Señor? No lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Y eso qué quería decir? Que él no estaba él no está en paz. Entonces alguien que no está en paz no puede traer el shalom prometido en el pacto davídico. ¿Y quién va a tener? Sino un hijo tuyo, el que me va a construir el templo, un hijo tuyo. Porque ese hijo tuyo es de paz. Y por eso usted después va a ver que Jesucristo es llamado el príncipe de paz. ¿Por qué? Haciendo alusión a este príncipe que se transformaría en el rey y traería la paz. ¿A quién? A su pueblo. Pero eso es lo que Israel no entiende. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque esa paz primero él la tiene que conseguir para con Dios, y en su segunda venida, ¿qué es lo que consigue? Esa paz sobre todos sus enemigos. Por eso es que cuando cantamos los salmos imprecatorios, salmos que vienen en contra de los enemigos del pueblo de Dios, ¿por qué cantamos eso? Porque el Señor tiene que cumplir lo que prometió en el pacto davídico, que traería un reposo final, donde los enemigos ya no vendrían sobre nosotros. Pero ahí haciendo un paréntesis, pero se fija que si el pueblo de Dios deja de cantar los salmos, ¿qué es lo que va a pasar también? Se va olvidando de cosas tan importantes del pacto.
Mientras muchos dicen, ¿cómo vamos a cantar esas canciones que son en contra de las personas? ¿Acaso eso no es contradictor contra la palabra? No, porque está en el pacto. El Señor sí tiene que vencer a sus enemigos. El Señor tiene que traer su justicia y eliminar y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso nosotros no podemos tapar los ojos. ¿Podemos hacer nosotros venganza por nuestras propias manos? No. Pero ¿quién es nuestro vengador? El Señor. Él es el que juzgará todas las cosas. Entonces se fija cómo, teniendo estas herramientas pactuales, cada cosa que nosotros vamos viendo en la Biblia tiene sentido y está unida a un propósito que ya Dios había establecido con anterioridad. ¿Qué otra cosa se le promete al pueblo dentro de este pacto davídico? Se le promete en tercer lugar la presencia y la protección de Dios. Se les promete en tercer lugar la presencia y protección de Dios. Entonces Dios iba a estar con ellos bajo este pacto, pero también Dios los iba a proteger. Mire, veamos el verso 9, por ejemplo, hablando acerca de la presencia de Dios que estaría con ellos. Y dice, y he estado contigo, segunda de Samuel 7, 9, dice, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Se fija? ¿Qué es lo que promete? Yo voy a estar contigo porque he estado contigo siempre. He estado contigo. Mire lo que dice 2 de Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Se fija? ¿Quién es el que va a establecer? Es Él. Con su presencia, Él va a establecer ese trono. Verso 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de Él. Nuevamente vemos que la presencia de Dios está ahí. Y está ahí también la seguridad que Dios le brinda a este pueblo. Como la aparté de Saúl, a quien lo quité delante de mí. Por otra parte, en el corazón del pacto está el templo. David estaba contemplando la idea de edificar un templo para el arca de Dios. Pero Dios no se lo permitió y le dijo que sería su hijo, su heredero, aquel cuyo nombre significa hombre de paz, el que construiría este templo. Mire, vamos a Primera de Reyes 6. Por favor, acompáñenme a Primera de Reyes 6, 12. Primera de Reyes 6, 12. Primera de Reyes 6, 12 y 13 dice así: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo, Israel. Y aquí sentando las bases lo que vamos a ver la próxima semana, este pacto. Nuevamente, ¿cuál es la cualidad que tiene? ¿Es condicional o incondicional? Es condicional. ¿Por qué es condicional? Si cumple los estatutos y ordenanzas. ¿Se fija? Si cumple estos mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo. Es decir, hay una condición, yo voy a cumplir esta palabra, pero siempre y cuando tú cumpla esta palabra. Entonces nosotros vamos viendo que viene después la gente de Babilonia, destruye todo. Y nosotros decimos, oh, la disciplina del Señor. No es tan básico o algo tan simple como la disciplina del Señor. Eso es el castigo, las maldiciones del pacto. Las maldiciones del pacto. Porque ese pacto es un pacto condicional. En cambio, en el nuevo pacto, ¿es condicional o incondicional? Incondicional. Dios siempre está ahí con su pueblo. Dios siempre está ahí con sus elegidos.
Y está ahí en sus peores momentos, está ahí, ¿cierto?, en los momentos de adversidad, dificultad, pero su presencia siempre está ahí. Por eso nosotros después vemos más adelante si Jesucristo es el Mesías, ¿por qué Él no construyó un templo, un nuevo templo? ¿Sabe por qué? Porque el templo era el mismo. El templo era el mismo. Por eso Él dijo en esta profecía, dice, destruyan este templo, pero en 3 días lo voy a verificar. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que el templo era el mismo. ¿Cómo? Él iba a resucitar. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo voy a traer un mejor templo que el de Salomón. Porque el templo de Salomón una y otra vez lo han destruido. Pero este cuerpo, este templo, va a ser destruido, pero va a resucitar para jamás ser destruido. Para jamás ser destruido. ¿Y eso qué quiere decir? Que su presencia está constantemente con nosotros. Por eso, hablando, ¿cierto?, en el contexto de lo que es la disciplina, dice, cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio. Por eso la iglesia es llamada el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Por eso somos llamados el templo del Dios viviente. ¿Se fijan? ¿Por qué somos llamados el templo del Dios viviente? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Y si Cristo es el templo? ¿Se fija? Después vamos a Apocalipsis, por ejemplo, y dice, y le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de Él. Estamos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Entonces todas estas cosas cobran sentido. Si bien para los israelitas que pensaban todo como un reino nacional, ¿me entiendes? Le costaba pensar en un reino espiritual, porque todo esto era un tipo solamente de la antitipo que es Jesucristo y su reino espiritual. Por eso los israelitas al final, el mismo Judas, pudo haber sufrido una cierta decepción de que Cristo no haya traído todas estas cosas. Porque él estaba pensando en un reino nacional, no estaba pensando en el reino espiritual. Por eso Cristo siempre hacía que ellos pusieran su mirada en las cosas de arriba. Entonces podemos decir con todo esto que Dios, por medio de este pacto, prometió que habitaría en medio de su pueblo a través de un templo. Todo esto formaba parte de lo que es el pacto davídico. Por ello podemos ver en este pacto que las promesas al pacto nacional alcanzan su máximo esplendor. ¿Con quién? ¿Dónde podemos ver todas las promesas del antiguo pacto cumplidas al Israel nacional? ¿En qué época? Pero ¿dónde se cumple? El pacto davídico, el pacto abrahámico y el pacto mosaico, ¿cierto? En cierto aspecto. No, en el Israel nacional, con Salomón. Porque con Salomón tenemos todas estas bendiciones que están funcionando. Pero cuando se construye el templo, hay un reino, ellos tienen reposo de sus enemigos, ¿cierto? Ellos tienen la descendencia ahí, la bendición y la prosperidad sobre todo ellos, sobre no solo una tribu, sino todas las tribus eran bendecidas. Entonces vamos viendo que el cumplimiento ahí de todas las promesas del Israel nacional parcialmente se hizo en Josué, pero se cumplió en Salomón en su totalidad. Entonces nosotros podemos decir, Dios fue fiel a su pacto y es fiel a su pacto. Sí. Pero ¿por qué vemos hoy a los israelitas tal como están? Porque fueron infieles al pacto. Y el único que fue fiel fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, y dio paso al reino espiritual, que es un mejor pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Entonces nosotros podemos ver en Salomón y la dedicación del templo como un punto culminante del Antiguo Testamento. Por medio del pacto davídico, Dios dio a Israel un trono establecido, reposo, prosperidad en Canaán, la tierra cual Dios juró en su pacto que les daría, junto con su presencia y protección. Pero sin embargo, la próxima semana nosotros vamos a analizar lo que son las condiciones y sanciones de este pacto. Vamos a ampliar un poco más eso porque
vemos que llega todo, ¿cierto?, a su cúspide con Salomón. Pero después Salomón peca contra Dios. ¿Y qué vamos viendo después en la historia de Israel? Vemos que una y otra vez se van cayendo, se van levantando, se van cayendo, se van levantando. Y nace un rey e hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿se fijan? Y se levantó este rey, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y le pasó a este rey, hizo lo malo. Y ahí va diciendo, necesitamos un mejor rey. ¿Y ese rey quién es? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, gracias te damos por haber estudiado esta parte, Señor, como son las bendiciones del pacto davídico. Y te agradecemos, Señor, que todas estas bendiciones se cumplan en ti, se cumplan en nuestro Señor y Salvador. Agradecemos, Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en esto, para seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu voluntad. Gracias por Cristo. Gracias te damos, Padre, por Cristo, porque solo por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos ser salvos y ser participantes de este reino espiritual, el cual por segunda vez, cuando tú regreses por segunda vez, Señor, este reino será consumado. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos un tiempecito para las preguntas, amados hermanos. Antes de concluir, no sé si tiene alguna pregunta o algo también que pueda acotar, será bienvenido. ¿Ya? Exacto. Esos tres son del pacto nacional. ¿Y por qué? Porque se promete una descendencia terrenal, se promete una tierra, obviamente, física, y se promete un rey físico. Entonces, por eso decíamos que en Salomón todas las promesas del reino nacional se cumplen ahí. Están reunidas ahí. Hasta que quebrantan las condiciones del pacto y sufren la sanción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende el clasificar reino espiritual, reino nacional y reino creacional o reino de la creación? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Por qué debemos clasificarlo así? Por eso le llamamos teología. ¿Qué hace la teología, hermanos? Ordena las cosas. Entonces nosotros, cuando ordenamos las cosas, ya las clasificamos. Si el pacto de obras es para la creación, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque si Adán peca, ¿se fija? Porque eso pertenece al reino de la creación. Si el Señor no va a destruir por completo a esta humanidad, es porque Dios se lo prometió ¿a quién? A Noé. Pero Dios le prometió Canaán en el pacto nacional de Israel. ¿Nos prometió Canaán a nosotros? No. Por ejemplo, los que tienen la teología de la prosperidad, ellos toman un texto, por ejemplo, dice: todo lo que toque la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Pero eso a quién se lo dijo? A Israel nacional, en el pacto nacional, a una tierra física que es Canaán. ¿Alguna otra pregunta? Hágalas nomás, hermano, tenemos tiempecito para ir viendo estas preguntas, porque es importante que todas estas cosas queden claras para que después, cuando usted interprete la escritura, vaya analizando los textos, tenga la claridad de poder hacerlo. Por eso que nosotros, al clasificar entre reino de la creación, reino nacional y reino espiritual, nosotros no nos confundimos, porque todos los que están en el reino espiritual son las personas que son creyentes, nacidas de nuevo, son los salvos. Por eso nosotros no mezclamos las cosas del Israel nacional con acá. Por ejemplo, la circuncisión es una señal de qué reino? Del reino nacional. Y el bautismo, una señal de qué reino? Espiritual. Entonces para nosotros, ¿cierto? La circuncisión equivale solamente al Israel nacional. Por eso que la circuncisión no sigue. Es un mandamiento positivo, aplicable solamente para el Israel nacional. Lo mismo que el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde es aplicable? ¿En qué reino? En el reino creacional, pero solamente dentro del pacto de obra. Pero después de eso no tenemos otro árbol del conocimiento del bien y del mal aquí. Ni aquí. Sino obviamente al final, pero al final ahí está hablando de una restauración que va a venir para toda la humanidad, ¿cierto? En Apocalipsis.
¿Se va entendiendo, amados hermanos? Como le digo, si usted llega a entender estas partes del reino junto con los pactos, de verdad que se le va a hacer sumamente más accesible poder entender la Escritura de una manera más sencilla, más clara, ¿cierto? En cierto aspecto. ¿Hay alguna otra pregunta, amados hermanos? Hermano Luis, no sé si tiene alguna pregunta. Algo que no haya quedado claro, algo que se pueda entender con respecto a esto de los pactos. Bueno, hermanos, no habiendo ninguna otra pregunta, vamos a dar ya por terminado todo este estudio, ¿cierto?, de esta parte del pacto davídico. Nos están quedando 2 clases más del pacto davídico. Y ahí, ¿cierto?, vamos a hacer un catastro con todos los pactos y con todo lo que hemos estudiado, con una repasada final, con todo lo que tenemos. Y ahí la idea es que después de eso exista una clase práctica donde usted pueda desarrollar el pacto, la teología del pacto, y pueda así usted demostrar que ha aprendido, porque es sumamente importante que todos aprendamos la importancia de la teología del pacto. Y para luego nos está quedando estudiar lo que es el principio regulador, que ya hay que estudiar en su totalidad el principio regulador de la adoración, la validez de los 10 mandamientos, la vigencia, perdón, de los 10 mandamientos, y no sé si algo más me queda, pero esos son como ya lo último que va quedando de qué es la teología reformada. Así que vamos a tener unos minutitos ahora, amados hermanos, para que puedan prepararse para el culto público.